気づけたするがす前に夢を思い出せまでも語れ愛を注げいつか Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy, Es que, muy buenas, Ángel. es que no se puede empezar antes de grabar a contar chistes malos, que es que después no puedes grabar. Además, de verdad. Madre mía. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con Aldius de la mano y gracias a Repobob. Renovo. Renobob, efectivamente. Renobob. Bien dicho y buena puntualización. La canción es Go Away y tenemos, pues, por supuesto, a Reno, tenemos a Yoshi, a Toki, a Sawa y a Marina, ¿vale? Ujú. Em, la letra es de... La letra es de Reno, la música es de Toki. Así que, bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. まだまだ行くぜ Just stay away 着ぐるみをまとってるあなたに Please just stay away 気づけずにくだらなきことをね Don't speak to me 甘い香りだって今はもう Don't speak to me 嗅ぎ分けることができるかなこの街では優しささえ見分けられなくなっているから気づけたすのがす前に誰を思い出せ夢を語れ愛を歌えいつか疲れどんな辛い夜もそばにあるものは僕の夢と君の笑顔全部の花よゲゲゲゲのバッコアレイ Ha empezado como un disparo, ¿eh? Marina dándole muchísima tralla a la batería y me encanta ese riff que nos lleva acompañando en el minuto y medio que llevamos de canción, con esos armónicos saturados. Eh, Me gusta cuando van y vuelven, digamos, al aspecto clásico, digamos, de indumentaria, ¿vale? Es muy fácil distinguirlas porque siempre es agua va de verde, Toki va de rosa Toki va de rosa, sí. y va de rojo. Eh, y yo no sé por qué, pero cuando Reno se enfunda el guante, dice, tú prepárate que aquí va a haber caña. Además que me ha llamado la atención porque está subida en la plataforma Ujú. y con la falda del vestido llega un momento que parece que mide 2 metros. Sí, sí, sí. Bueno, yo temía que se enganchara con el vestido y que ya era para el público. Pero bueno, tal y como habéis notizado al público, la rescatan y la vuelven a depositar Y la suben otra vez como ahí. una diosa al escenario, ¿no? Reno tiene ese magnetismo especial de estas vocalistas, de estas frontwoman que tienen mucho carácter y cuando se pone así como a señalar al público, tío, es como si los tuviera controlados, ¿vale? Sí. Es impresionante, ¿no? Es decir, esa conexión tan directa es sin duda una artista que brilla en directo, ¿no? Mira que en videoclip la hemos visto y está muy bien, ¿no? De hecho es un aspecto distinto de Sí. verla a ella, pero yo creo que la esencia de Reno es el directo. Vamos a dar un poquito para atrás y continuamos. Don't touch my life
Vale, ahora retomamos un poquito hacia atrás para no cortarla. Claro, ahora la forma de dirigirse al público estoy entendiendo porque en base a la letra tiene todo el sentido del mundo, que sea así como un pelín más directa, más agresiva. Y es que el tono de la canción, bueno, y la letra va sobre que ella se enfrenta a alguien en plan tóxico, ¿vale? Y claro, aquí lo que está diciendo, bueno, le pone ya por fin límites a esto, ¿no? Y refuerza lo que sería el empoderamiento de aquí se acabó. Ya le planta cara al posible manipulador o persona Sí, tóxica, ¿vale? Y nada, pues aquí tiene ella que recuperar pues su identidad, tiene que, mm, que volver a ser lo que era ella, enfrentarse a los problemas y recobrar esa autonomía, ¿no? Emocional, la esperanza y también habla de resiliencia y transformación. Así que bueno, ahora entiendo, ¿no? Es decir, el tono de lo que sería la canción y le va muy bien, la verdad. Y hemos visto este vaya, pedazo de solo, ¿no? De Toki. vaya pedazos de sol, es lo que iba a decir. Que se ha marcado la buena de Toki ahí subía en la plataforma. Sí. Y me gusta que se sube a hacer el solo y está Reno por detrás moviendo la cabeza con el headbanging, moviendo el pelo. Digo, mírala, se va a romper el cuello, ¿no? Pero madre mía, que solo se ha marcado la moza. Sí, impresionante, impresionante porque, claro, Toki es muy rápida, es muy técnica, es muy limpia tocando. Y aquí ha hecho tapping, sweep picking, escalas menores armónicas. Nos ha llevado ahí al clímax, A lo ¿no? alto, ¿no? Totalmente, totalmente. Luego hablamos un poquito más ya de los instrumentos. Vamos a darle un poquito para atrás. Me ha hecho gracia que veo a Marina todo el tiempo cantando la canción mientras toca, ¿vale? Es un poco lo que hace Sí. Aoyama cuando lo vemos en la Cami, ¿no? Eh, Aoyama o Haruna también suele cantarla. Las de los bytes. Hay muchas baterías que lo cantan. Al final, yo admiro mucho las baterías que encima de dividir su cerebro en cuatro, claro, encima cantan. Se encima están cantan. cantando la Son, canción. son personas privilegiadas. Venga, pues retomamos y hasta el final y luego hablamos un poquito de los instrumentos y todo eso. 僕の夢と君の笑顔離すの花よ駆け上がろう Magnífico. A veces echo de menos de que Sawa se ponga más adelante en el escenario, ¿vale? Porque ella se suele poner como dos pasos hacia atrás. Ella es cero ego, pero toca increíble. Es una bajista Sí, sí, es fabulosa, increíble. fabulosa, fabulosa. Eh, Además se suele poner como se pone Fami y se ponía mi hijo en los bytes, además en el mismo sitio. en el mismo sitio, sí, sí, es curioso. Eh, y por un momento que ha dejado de cantar Reno, hemos escuchado cantar a Toki. La han Sí. dejado cantando sola. Y después Lo ahí, que pasa es que tenía el micro un poco bajo. claro, porque lo que hace son los coros. Ya, ya. Claro, no está en el mismo nivel de volumen. Eh, y luego ahí enardeciendo a las masas, ahí.
Bueno, y Marina, la actitud también, mira, cómo finaliza. Todo poder, ¿no? Y han terminado con los instrumentos en vertical, fantástico. Sí. Eh, hablando también de, bueno, el conjunto de guitarras en general, Yoshi y Toki, es fantástico. Es de los mejores parejas de guitarristas que hay. Yoshi también muy agresiva, muy a la línea del power metal. Ha tenido ahí riff que me han recordado, no sé si a Angra o a Galnerius. Muy potente, muy potente. Han hecho, han armonizado en plan guitarras gemelas, con el rollo así neoclásico. Muy bien las transiciones, es que las guitarras fantásticas. Han hecho de todo. Han hecho de todo, de todo, de todo. Em, Marina, lo que decíamos, ¿no? Es decir, mucha potencia, los fills súper bien ejecutados, es muy limpia. Yo todavía me gustaría ver una cámara con los pies y cómo se maneja con los tres bombos. Todavía no lo tengo muy claro, Es ¿vale? que eso es lo que me falta a mí siempre en los vídeos, poder verle los pies a los bateristas. Claro, claro. Eh, Pero bueno, Muy bien los cambios, las síncopas, sobre todo la segunda mitad del tema, eh, reforzando mucho la estructura, la rítmica, brutal. Y eso y Sawa, que yo echo de menos que quiera ella tomar más protagonismo porque la línea de bajo era súper fluida, reforzaba súper bien la base rítmica, hace una pareja con Marina estupenda sí, sí, y Reno, pues bueno, muy versátil, con mucho rango vocal, aunque no se caracteriza por hacer tonos muy, muy agudos, ella se mueve más bien en los medios y graves, más que en los agudos, pero ahí es donde tiene su fuerza. Eh, sí. en- Además, cuando canta así, enardeciendo a la gente, sí, me gusta más que cuando canta ahí tan melancólica. sí, sí, sí. De todas maneras, ella siempre le da una entonación teatral, eh, Sí, 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 ¿vale? interpreta Sí, ella, las canciones que claro, está interpretando siempre que canta. y cuando es una letra dramática como esta, ¿no? Ella refuerza ese sentimiento, ¿no? Así que fenomenal, fenomenal. Nada, y de la producción que está muy bien. Se escucha cada instrumento perfectamente, un sonido que no se pisa ninguno, uno con otro, así que no hay pérdida de señal, todo bien ecualizado y bien equilibrado, así que fenomenal. Bueno, pues darle de nuevo las gracias a Reno Bob por traer esta canción Go Away de Aldius. Es una pena que estén en ese momento de hiatus, aunque Bueno, hay rumores de vez en cuando algunas de ellas se encuentran entre sí para hacer algo, pero que este es de los grupos que la gente se alegraría de que volvieran. que volvieran, sí, sí. La verdad es que sí. Bien amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, ya sabéis, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo material extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.